Hola, soy Karina Serrano y esto es De la Ley al Podcast, un espacio donde exploraremos el lado más humano e innovador del derecho, con historias reales, aprendizajes y miradas al futuro. Bienvenidos. Hoy me acompaña Fabián Urriago. Fabián es director de Knowledge Management de la firma Gómez Pinzón en Colombia. Además, Fabián es cofundador de ALIL, Alianza Latinoamericana para la Innovación Legal. En los últimos años, su trayectoria se ha enfocado en la transformación digital e implementación de sistemas de información, business intelligence y gestión del conocimiento e innovación en el sector legal. En este episodio conversaremos de cómo, desde su experiencia en el mundo legal y tecnológico, se hace necesario no solo una transformación digital de los servicios y firmas legales, sino también se hace necesaria una transformación en los abogados. Bienvenido, Fabián. Bueno, Karina, muchas gracias por tu invitación, por ser parte de este proyecto tan interesante que estás adelantando y para mí es un honor poder compartir algunos tips de lo que me ha venido enseñando trabajar en el sector legal. Gracias por aceptarme la invitación. La verdad siento que es uno de los episodios más importantes para mí ahorita, porque fuiste el primero al que invité al podcast, al que le comenté como la idea. Desde el primer día me apoyaste full en sí, grabemos, sumemos, hagámoslo, compartamos experiencias. Entonces, pues nada, creo que eso sí es full importante cuando uno está iniciando proyectos, cuando uno quiere dar a conocer experiencias, o sea, al final las experiencias se tienen que sumar y de ahí es donde sale como un muy buen resultado. Entonces, pues nada, también agradecerte esa como inspiración que también me da, ¿verdad? Para ayudar a otras personas en sus proyectos. Así que si quisiera empezar de una con la conversación. A ver, en los últimos años has tenido full experiencia en lo que está sucediendo dentro de las firmas legales. Siento que, como te comentaba antes de iniciar la conversación, el episodio, siento que estás como en una especie de palco, en el mejor asiento. Si fuera esto un teatro, estás como en el mejor asiento, viendo qué es lo que está sucediendo de cara en la transformación de los servicios legales, viendo cómo las firmas están cambiando y transformando, cómo están implementando tecnologías, qué tecnologías les sirven más o menos, viendo cómo está existiendo un cambio de mindset o tal vez no en los socios y líderes de firmas. Y siento que desde la dirección de gestión del conocimiento, también estás recibiendo información de los clientes, ¿no? O sea, también estás viendo qué les funciona a ellos, cómo ellos se están sintiendo con la atención, con los procesos. Y bueno, no está de más decir que estás full en el aprendizaje. Todos los días te veo que estás estudiando, estás sacando una nueva certificación. Entonces siento que estás como en un lugar privilegiado de conocimiento, de información y de experiencias. Entonces, realmente quisiera empezar como por esa base. ¿Qué estás viendo tú, digamos, desde ese palco en el sentido general y qué nos puedes compartir el día de hoy? Bueno, Karina, pues nada, creo que haces un acercamiento interesante. Yo solo cambiaría lo de palco porque palco para mí es algo como muy privilegiado, es decir, la mejor vista desde cualquier lado. Y creo que al final, un poco por el desarrollo del podcast, te vas a dar cuenta que no obstante, aunque tenemos un sitio privilegiado en donde en teoría pasa todo y entendemos el ecosistema y el 360, pues no necesariamente es privilegiado. Sufrimos un montón. Y acuérdate que cuando empezamos esta conversación de lo que íbamos a hablar es, pues me cuesta mucho el sector legal, pues diferente a que los abogados particularmente se sienten más cómodos cuando trabajan directamente con abogados. Hay una credibilidad directa de que le creo a otro abogado, pero creerle directamente a un perfil que no necesariamente es abogado cuesta. Entonces, mi reto viene de un poco, como te lo decía, articular esto. Pero indudablemente sí tenemos, digamos, una posición privilegiada en la que desde gestión del conocimiento e innovación vemos el 360. Tenemos contacto directo para entender un poco cómo va la estrategia del sector legal. Un poco, como tú lo decías al principio, y con mucha humildad lo digo, permanentemente me estoy preparando, pero esa preparación, digamos, es un poco lo que me exige mi rol, lo que me exige el entender el ecosistema. Entonces, lo hago con mucho amor, con mucha pasión, pero por el contrario también porque esto es lo que nos permite pensar diferente. Entonces mi preparación permanente es no perderme de lo que está pasando en el ecosistema, que está pasando en Londres, que está pasando en Estados Unidos, que está pasando en Latinoamérica, e ir aterrizando eso
a una realidad. Desde luego, y lo primero que encontramos es que, pues, por supuesto, si miramos para arriba en el norte, Estados Unidos, pues las firmas de abogados más grandes, hablamos de más de 2.000 o 3.000 abogados. Si nos vamos a Europa, pues por supuesto también tenemos firmas muy grandes y eso indudablemente demuestra que también hay una capacidad adquisitiva diferente. Cuando uno trae esa realidad a Latinoamérica, pues por supuesto, cuando hablamos de firmas grandes acá, hablamos de firmas de 150 a 200 abogados y eso hace que la diferencia pues se marque en el poder adquisitivo porque allá invierten mucho en innovación, tecnología, aquí nos cuesta un poquito más porque por supuesto la billetera tiene una capacidad diferente. Pero eso es como el primer ecosistema en donde nosotros nos movemos un montón y es entender un poco qué está pasando en todo el ecosistema de innovación legal, de startups, de nuevas herramientas tecnológicas y demás. Entonces, aparte de eso, ya solo el pensar en herramientas tecnológicas no es necesario. Hay que mirar es eso en la adaptabilidad del día y del servicio, cómo juegan un papel importante y cómo se cruzan para que funcione. Tú lo mencionabas y es, yo llevo muchos años en el sector legal, llevo más de 17 años trabajando para el sector legal, de entender este ecosistema y hemos cometido todos los errores pues posibles, habidos y por haber, y seguramente de ahí hemos salido ya triunfantes de entender que hemos intentado aprender y que hemos aprendido. Primer aprendizaje fundamental, uno, no involucrar a los equipos de forma multidisciplinaria para implementar estas tecnologías, porque nos íbamos a ver qué estaba pasando afuera, comprábamos tecnología, la implementábamos y llegábamos y decíamos, Karina, aquí tienes tu software de automatización de documentos. Automatizábamos los documentos y Karina decía, me parece chévere el software, pero al final a mí no me sirve porque yo opero o presto el servicio de una forma diferente. Y ahí viene el siguiente pilar que tú mencionabas. Eso nos empezó a dar una posición privilegiada, es ya no solo tengo que ir a saber de tecnología, tengo que venir y entender la estrategia de la firma, entender el servicio jurídico, pero aparte de eso, cómo trabaja Karina para que esto finalmente pues se mezcle y de una u otra forma genere ese ciclo que genera eficiencia. Y a eso nos dedicamos. Aquí me podría demorar un montón diciéndote cosas, pero errores, digamos, fundamentales, no involucrar a los equipos de forma multidisciplinaria y era, había que traer a Karina, perdón que te tome de ejemplo, pero habría que traer a Karina a que entendiese la herramienta, el proceso, el servicio, la estrategia y luego sí buscar eso cómo funcionaría de una forma más rentable y eficiente para las oficinas. Entonces, durante muchos años hicimos eso, nos estrellábamos contra una pared, luego empezamos a entender que había que trabajar la cultura y empezar a desarrollar unas habilidades diferentes. Pero como te digo, creo que sí estamos en un sitio privilegiado, nos ha dado la posibilidad de entender no solo la tecnología, sino la estrategia y por el otro lado, empezar a entender el servicio jurídico ya no como un servicio per se, sino como un proceso que se cumple a través de unos hitos. Ok, perfecto. Sabes, me gustaría tal vez quedarme en lo que mencionabas, como tuvimos que aprender que necesitábamos nuevas habilidades de cara a los equipos, ¿no? O sea, traías la tecnología, pero ok, el equipo tenía que aprender nuevas habilidades. Yo siento que actualmente entramos a LinkedIn, entramos a cualquier foro y pues hay bastante información de qué nuevas tecnologías existen, qué podemos implementar, qué está haciendo Europa, qué está haciendo Estados Unidos, qué va a venir a Latinoamérica, pero a veces siento que no estamos conversando tanto de qué tenemos que hacer yo, Karina, como abogada para entrar en esa ola de innovación, saber qué voy a hacer, saber cómo puedo prepararme para también utilizar esas tecnologías. O sea, siento que, como conversaba en otro episodio, realmente está a veces la barrera principal que está existiendo en la implementación de tecnología, aunque suene duro de decirlo, pero pueden ser nosotros mismos, o sea, los seres humanos. La tecnología está ahí existiendo, pero los que nos rehusamos a implementarla, a usarla, somos nosotros, las personas, los equipos jurídicos. Entonces, sí me gustaría saber un poco más de cómo crees que va a cambiar o está cambiando la profesión legal, qué le espera a los jóvenes, qué deberían de hacer. Bueno, y no solo los jóvenes, porque al final los equipos jurídicos están unidos de distintas edades, rangos, pero en general, ¿qué crees que necesitan los equipos jurídicos? Llámense dentro de una empresa, un in-house que esté solo, tal vez, no sé. O sea, cualquier equipo jurídico necesite para implementar tecnología. Pues ese es un acercamiento muy interesante porque particularmente lo que ha venido pasando es que las firmas de abogados no están intentando articular los incentivos versus con el futuro de la profesión legal. Y con esto lo que te quiero decir es si hay que hacer un trabajo consciente de que el futuro de la profesión legal cambió.
E indudablemente donde hubo una línea importante, donde se trazaron muchas cosas, fue uno, la pandemia y dos, la intervención de la inteligencia artificial generativa. Eso nos marcó, porque inteligencia artificial veníamos de utilizarla hace más de 5 o 7 años, en donde habíamos encontrado ya unas eficiencias, pero la inteligencia artificial generativa indudablemente sí marcó un hito importante de lo que estamos viendo. Y un dato importante de lo que he podido leer sobre los temas de inteligencia artificial es que a hoy, si estamos impresionados, solo hemos visto el 15% de la capacidad de lo que lograría hacer la inteligencia artificial. Entonces, lo que creo es que como cada vez más la inteligencia artificial nos va a optimizar muchas cosas y esto va a pasar muy rápido, tenemos que tomar, digamos, acciones rápidas para, entre comillas, salirnos del mercado por no adoptar estas tecnologías. No es una opción, ya no es una opción de potencialmente si sí lo es o no es. Entonces, con esto lo que te quiero decir es, si la dirección de una firma de abogados entiende el futuro de la profesión legal, tiene que alinear todos sus incentivos. ¿Cuáles son alinear todos sus incentivos? Promover el uso de las herramientas tecnológicas para buscar eficiencia en los servicios jurídicos. Por dos cosas importantes. Uno, porque por supuesto hay que ser eficiente y hay que ser rentable, pero dos, porque ya me lo exige es mi cliente. Entonces, cuando yo uso herramientas de inteligencia artificial en la cual yo puedo optimizar mis servicios, pues indudablemente ya no puedo presentar la misma propuesta en horarios que presentaba antes con, entre comillas, algunas ineficiencias que hago yo de trabajo del servicio legal. ¿Por qué hay que entender el servicio legal? Porque un componente importante del servicio legal es operativo. Leer contratos, revisar contratos, sacar datos. La cosa es mi trabajo estratégico de entender hacia dónde quiere ir esta compañía y acompañarlo en eso. Pero dos es, me voy a hacer el documento, me voy a ir a hacer las recomendaciones, me voy a ir a hacer el due diligence y eso indudablemente hoy las herramientas pues, las herramientas tecnológicas, no solo inteligencia artificial, lo hacen mucho mejor, mucho más rápido, le garantizan al cliente la transparencia y la claridad de que he revisado todo. Entonces, todo eso lo que quiere decir es que ya estamos impregnados, ya estamos permeados por la tecnología. Uno, porque es una necesidad, dos, porque el cliente me la exige, etcétera. Pero eso que, como tú dices, ¿qué skills debo yo desarrollar por eso? Si tú le preguntas per se a un abogado, dice, no, es que yo toda la vida he hecho mis due diligence así y me encanta hacerlos así porque yo los entiendo así, pero pues ya definitivamente no hay cómo sostener un due diligence a precio de horas de abogado. Pues este sector particularmente lo que está pasando es que tiene que ser cada vez menos horas abogado, más tecnología, para que las reales horas de abogado que yo invierto y pago es porque me están dando un valor agregado, un gran valor agregado y estratégico de entender mi negocio y de entender hacia dónde debo ir. Lo commodity, lo de proceso, lo de revisión, generación de contratos y demás, sí o sí tiene que ser apalancado en tecnología. Entonces, ¿cuál es tu habilidad, Karina? Tienes que desarrollar habilidades de adopción tecnológica. Eso es fundamental. Tienes que desarrollar habilidades para trabajar en equipos multidisciplinarios, porque particularmente lo que ha venido pasando es que hoy el servicio legal ya no se presta solo con abogados, se presta con abogados, con profesionales en sistemas de información, en profesionales en gestión del conocimiento, en profesionales de legal project management, porque ya el per se el servicio cambió completamente. Tengo que entregarlo como un proyecto, es decir, yo empiezo el 1 de junio, pero lo tengo que terminar el 30 de junio. No es, ahí voy viendo cómo es que vamos entregando los resultados y eso indudablemente, para eso no está, entre comillas, educado un abogado. El abogado está para ofrecer una asesoría y prestar un servicio jurídico muy completo, pero también tengo que traer otros actores como otros equipos multidisciplinarios para que mi cliente se sienta tranquilo con un equipo que está pensando en la rentabilidad de su proyecto, está pensando en la estrategia de su proyecto. Entonces, pues, por supuesto, tener mucha empatía también como abogado de saber cómo controlo mi tiempo, cómo me pongo los zapatos del cliente para hacer esto mejor, cómo entiendo y hago parte de un ecosistema que es un proyecto. Entonces se vienen cosas importantes y perdón por decirlo de esta forma, pero hacia allá seguramente va nuestra conversación y es, ¿qué va a pasar con los abogados junior que los primeros 5 años era de formatear documentos? Pues esto Exacto. ya escaló a otro nivel. Es decir, nosotros lo que concebimos es que ya no es que no necesitemos asociados junior.
Lo que pasa es que los primeros 5 años de esos asociados junior ya no van a ser los 5 años de los abogados del pasado, sino por el contrario, ya se van a volver mucho más estratégicos porque van a seguir asistiendo a las reuniones, porque van a seguir entendiendo al cliente, pero ya pueden tener una voz y un voto desde la estrategia y desde la experiencia, porque acuérdate que hace muchos años, los primeros 5 años era haga el contrato, haga el documento, ponga esto, haga lo otro, pero no hable. Si Sí, acaso escuche, pero no haga. sí, O sí, muchas sí. veces ni los llevaban a la reunión, sino que volvían y decían, haga un SPA, haga un MOU y haga, pero con cero contexto. Entonces, creo que ahí vienen a desarrollar habilidades muy importantes, pero por supuesto, no hay que negarnos. Hoy sí, te voy a ser muy honesto, sí veo una resistencia a que el abogado entienda que tiene que desarrollar unas habilidades no solo jurídicas, sino por el contrario, de equipos multidisciplinarios, de comunicación clara con otros actores y de trabajar en un equipo multidisciplinario. Sí, realmente que concuerdo completamente. De hecho, me acuerdo full ahorita que mencionaba el plan de los abogados juniors de ahora en adelante. O sea, realmente cuando yo empecé a trabajar incluso, no sé por cuántos meses pasé, pero mi tarea principal era revisión de expedientes para ofrecer servicio, ¿verdad? Entonces, claro, yo estoy clara que ese trabajo el día de hoy ya no. Yo escaneo esos documentos y ya la inteligencia artificial me puede dar todos los datos que el abogado senior necesita o el socio necesita. Sí me gustaría, pues, en este podcast también está enfocado como a las nuevas generaciones, ¿no? Estudiantes, entonces sí, tal vez me gustaría quedarme un poquito, un ratito ahí, porque también mencionaste otros temas que quisiera conversar un poco a profundidad, pero de cara a los estudiantes, ¿qué crees en lo que crees que valdría la pena en que se enfoquen principalmente? Porque siento que también las facultades de derecho no están haciendo necesariamente tantos cambios en su pensum, siento que también es necesario que ellos adquieran habilidades externamente, ¿no? Fuera, extracurricular. ¿Qué crees que deberían de estar haciendo o hacer los abogados jóvenes en pro de tener esas habilidades blandas? Y ojo, me gustaría tal vez, si consideras necesario o no, el tema de, tú mencionabas comunicación, siento que a veces somos pésimos comunicándonos, sabemos la ley, pero no sabemos comunicarnos. ¿Qué has visto tú acerca de esto? Pues mira, yo tengo un dicho que seguramente puede ser bastante impopular, pero sí sigo pensando que las universidades, todas las universidades, siguen educando a los abogados del futuro con el pensum del pasado. Ese es un poco mi resumen de la situación. Que de una u otra forma esto ha venido cambiando, pero las universidades le han delegado esa responsabilidad de educar al abogado del futuro, es con habilidades de educación continua. Es decir, una educación, no sé si me puedo estar equivocando con lo que voy a decir, pero una educación informal. La educación continua es voy desarrollando y voy tomando ciertos cursos que me puedan ir formando en ciertas cosas que creo que me parecen importantes. Pero si tú revisas la educación formal en el derecho sigue siendo la misma que recibieron hace muchos años. Entonces, primero creo que ahí sí hay que hacer un alto en el camino y la academia tendrá que repensarlo. Y de primera mano te digo, aquí en Colombia ya está pasando un poquito eso, es decir, sí estamos viendo que le están dando un poco de libertad a los docentes a que hagan actividades complementarias dentro de sus, digamos, materias o pensum, para que hagan cosas diferentes y ya se empiezan a ver algunas cosas. Pero vuelvo a lo mismo, seguimos con un pensum rígido. Y hay una universidad importante aquí en Colombia que ya está analizando eso desde, digamos, desde otra perspectiva, en la cual ya están intentando cambiar 10 semestres por 9, podrían ser potencialmente 8, porque si hay algo importante es que la forma en que nos educamos va a cambiar. Es decir, ya no tengo que estar 10 semestres. Yo ya quiero estudiar, es lo que me gusta estudiar. Y todo va a ser tan modular que yo voy a tener la posibilidad de ser abogado con énfasis en uso de herramientas tecnológicas. Yo ya voy a ser abogado en uso y énfasis de inteligencia artificial. ¿Me entiendes? Yo voy a ser un abogado que mejora la cultura. Vienen cosas interesantísimas y como te digo, sí o sí, la forma en que hoy concebimos la educación, eso en el mediano plazo va a ser una cosa diferente. ¿Y qué se ha encontrado esta importante universidad con la que está haciendo esto? Que creyeron que iban a poder hacer un cambio más drástico entendiendo ya el futuro de la profesión legal y desde el Ministerio de Educación, de por supuesto la academia y la junta directiva de las universidades, pues sí cambiemos, pero no, espérense porque falta. Entonces, bueno, por lo menos ya pasaron de 10 semestres a 9 semestres
y ya se han podido ir cambiando algunas materias con respecto a lo que realmente es importante. Paréntesis importante ahí, solo para que sepas eso es lo que ha venido pasando. Nada, cosas importantes de lo que viene, yo creo que vamos a empezar también a percibir que ya el estudiante no va a estar solo estudiando durante toda su carrera y luego cuando salga al consultorio jurídico o a laborar es que realmente se va a encontrar con una realidad completamente diferente. Creo que va a venir un mix más interesante y es yo, aunque soy estudiante, voy a poder empezar a emplearme unas horas y ejercer mi profesión desde lo que vaya aprendiendo paulatinamente. Entonces uno, pues por supuesto, esto no lo podemos negar, o sea, el abogado tiene que ser abogado, tiene que entender cómo aplicar la ley, tiene que saber cómo interpretar la ley. Eso, indudablemente, eso no va a cambiar. La forma en la que él lo aprende es lo que va a cambiar y la forma en la que él piensa hoy tiene que empezar a permear y cómo aplicar la ley de una forma innovadora pero responsable, que al final un poco así lo mencionamos en Gómez Pinzón. Aquí todo el mundo tiene la libertad de aplicar la ley y de interpretarla de la forma más innovadora, pero de la forma más responsable. Entonces, ¿eso qué es lo que al final me dice? Que yo tengo que entender que ser abogado es importante, pero que desarrollar mis habilidades como de comunicación, como tú lo mencionabas, tienen que cambiar porque tengo que saber que mi interlocutor no necesariamente es un abogado que potencialmente entiende mis términos o entiende la ley como está escrita. Que ahí hay una crítica muy grande. ¿Cómo está escrita la ley para el pueblo si el pueblo ni siquiera la entiende? Por ende, siempre van a necesitar de un abogado para interpretarla. Otro comentario para otro podcast, seguramente nos sale otro episodio de esto, pero un poco ¿qué buscamos? Un poco transparencia y claridad, eso es importantísimo. El desarrollo profesional de las nuevas habilidades y una responsabilidad social muy importante. Hace poco estuve invitado a ser, digamos, jurado de un Shark Tank, digamos, de una sesión en una universidad también muy importante de Colombia, donde estaban presentando unos proyectos nuevos de cómo tener impacto y de cómo desarrollar nuevos productos para el sector legal. Y me impresionó un montón que muchachos de 18 y 20 años, sí o sí, sus propuestas estaban enfocadas en todo el tema de responsabilidad social. Y eso me parece grandioso porque es darle acceso a la justicia al pueblo y se preocupaban era porque sus proyectos estuviesen enfocados en cómo entender mejor la ley. Entonces creo que ahí hay una responsabilidad importante. Me emociona mucho que los próximos abogados vengan con esa responsabilidad. Y por supuesto también tenía un componente importante de innovación, es decir, la propuesta tenía que ser innovadora, es decir, no puedo decir voy a presentarle la tutela, pues no, es cómo le doy acceso a esa persona para que tenga el derecho de interponer una tutela y de que pueda recibir un derecho adquirido y por supuesto cómo lo hago más fácil y más rápido apalancado en tecnología. Y es importantísimo desarrollar habilidades estratégicas, es decir, entender la economía, entender los sectores en los que me voy a desempeñar. Si estoy en el sector de energía, pues entender de qué estamos hablando del futuro de la energía en el mundo, de entender el futuro del transporte en el mundo, y eso es lo que le va a permitir empezar a cruzar todo lo que debe cruzar como un abogado. ¿Cómo involucro tecnología? ¿Cómo entiendo el sector? ¿Cómo le puedo generar valor a mi cliente? Y cómo de una forma innovadora lo puedo aplicar. Yo lo encerraría en eso. Wow, qué buen resumen. A ver, siento que una de las tal vez dos cosas importantes o que se me han quedado así un poquito en la mente, el tema de trabajar con otros equipos, equipos multidisciplinarios. Siento que todavía para nosotros en Latinoamérica a veces se nos hace un poco difícil vernos a nosotros como abogados trabajar con ingenieros, con el equipo de marketing, o sea, todavía hay una gran resistencia a lo más básico, crear contenido. O sea, de pronto el abogado no está claro de que para darse a conocer tiene que crear contenido, que ese contenido, como tú decías, tiene que ser claro porque si la ley ya está completamente difícil de entender, pues yo, bueno, yo no, pues soy abogada, pero el cliente, el cliente sí lo quiere entender fácil. Entonces, a ver, ¿a dónde va esto? Siento que el abogado del día de hoy, porque ya estamos en el mañana, el día de hoy tiene muchísimas tareas que cumplir, muchísimas habilidades que tratar versus lo que nos enseñaron definitivamente en la facultad. Hoy en día siento que también por lo que tú me dices, oye, no, sabes que vas a hacer todo eso, tu experiencia jurídica está muy bien, trabaja con equipos multidisciplinarios, entiende la tecnología, inclúyete, súmate a proyectos de interés social, aporta algo a la sociedad al final del Ujú. día, ¿verdad? Porque siento que también en los abogados corporativos a veces nos quedamos muy lejanos a los temas de interés social.
Entonces, tal vez me gustaría un poco quedarme en esto. ¿Qué está sucediendo en Colombia en temas de interés social? Bueno, nada, ahí hay un trabajo súper interesante. Seguramente no sé si para todos es claro. En Colombia, pues creó una sociedad llamada Pro Bono. Entiendo, pues por supuesto, todos sabemos que hay Pro Bono en el mundo, pero creo que aquí hemos sido muy insistentes en todo el tema Pro Bono de darle acceso a la justicia a las personas menos favorecidas, si lo podemos llamar de alguna forma. Y esta fundación se llama la Fundación Pro Bono, que fue, digamos, promovida por una de las socias de Gómez Pinzón y por supuesto de todo el sector legal. Ella fue convenciendo a todo el mundo para que esto fuera una realidad. Y eso es muy interesante y es porque ahí hay horas importantes Ujú. que particularmente, digamos, me gusta resaltar esto es porque son horas importantes de horas pro bono que nosotros podríamos contabilizar económicamente hablando. Si tú trabajas 100 horas en un proyecto pro bono, eso indudablemente si fuese cobrado a un cliente tendría un costo y un valor. Pero para nosotros en Gómez Pinzón, particularmente, lo voy a decir así, no es tan así, pero no es que lo tengamos prohibido, es nunca lo contemplamos económicamente hablando porque no nos vamos a sentir orgullosos de decir hemos regalado $1.000, $2.000 o $3.000 de 100 horas de trabajo, sino que vemos es el número de horas invertidas en cuánta gente hemos logrado impactar y ayudar. El indicador es ese. Entonces, por eso nosotros nunca hablamos de hemos invertido $1.000.000 en horas pro bono, porque ese no es el concepto es le hemos dedicado tiempo a esta sociedad y la hemos ayudado en tantos casos, porque ahí es donde realmente generamos valor. Entonces, sí se están haciendo cosas interesantes en el cual nosotros sí garantizamos y ponemos ese granito de arena a que la gente pueda tener acceso a los derechos y ayudarlos a que sus derechos no sean vulnerados. Y trabajamos un montón en eso. De hecho, política interna es todo el mundo que es abogado debe trabajar horas pro bono per se, porque eso hace que la política pública pues que tenemos o la política que nos ayuda es a ese es nuestro incentivo y nuestro granito de arena a que la gente tenga acceso a eso. Por supuesto, la Fundación Pro Bono lo que hizo fue articular, de nuevo, como nosotros en Gestión del Conocimiento articulamos, la Fundación Pro Bono articula y es trae a todas las firmas, tiene una capacidad instalada, recibe casos, distribuye casos y garantiza que se le ayude a la sociedad. Entonces es muy interesante, eso es muy chévere porque además, aparte de eso, eso genera diversidad al interior y es un abogado de tributario, puede estar trabajando en un caso pro bono de acceso, de ayudarle a una comunidad para que tengan acceso a la luz, por Sí. ejemplo. Entonces, nada tiene que ver lo tributario con ese, digamos, per se, pero ya el abogado está viendo un proyecto diferente que no necesariamente son temas tributarios, sino que por el contrario, cómo les ayuda a que tengan acceso y les provean luz pública o alumbrado público o lo que sea. Cosas así son las que vemos, pero digamos, eso también nos ayuda un poco a irnos hacia la conversación de todos hoy tenemos el deber de ir creando una marca personal. Y esa marca personal empieza a generar una huella que empieza de una u otra forma a generar una cultura. Es decir, yo trabajo en Gómez Pinzón Abogados, allá tenemos una cultura y yo creo una marca personal que también refleja la cultura de Gómez Pinzón. Cuando lo hablábamos previo a esta conversación que íbamos a tener, pues creo que un poco nuestra cultura se va reflejando en lo que hace cada persona dentro y fuera de la oficina y generar esa marca personal es muy importante. En mi opinión, básicamente veníamos de un sector bien tradicional, es decir, el único que puede hablar de la firma es uno de los socios, que es el delegado, para que hable. El resto nadie puede hablar, por favor, todos silencio, solo hay un comunicador oficial. Y esto indudablemente, las redes sociales, el internet, el posicionamiento de marca y demás, nos ha enseñado que ya ese no es la estrategia es que todos contribuyamos a hablar de nuestra firma, de nuestra marca, de nuestra cultura. Y eso es un poco lo que tiene que ir pasando a todos los niveles. Es decir, yo tengo la capacidad de entender cuál es mi estrategia, cuál es mi marca y de hacerla, digamos, de hacerla partícipe en mis redes, en mis cosas, porque al final un poco eso suma y todos vamos haciendo marca. Entonces, ese tipo de cosas ha funcionado. Ahora, ¿qué pasa? El abogado no está preparado para eso. Tú lo mencionabas antes de Sí, entrar en este tema de pro bono, pero a un abogado le da oso hablar delante de una cámara. exacto. Uy, no, me toca hablar y me toca decir, uy, no, yo voy a postear esto y van a decir que este man, Sí. sí,
indudablemente no es solo mía, es la firma que también represento, es lo que puedo hacer dentro de ella y es como lo que hago dentro de ella también se lo cuento a los demás para sumar. Y ahí esa es mi responsabilidad y por eso yo te decía que estoy en un sector difícil, porque uno, no soy abogado, dos, para que me crean me cuesta, tres, tener la posibilidad de tener una opinión, pues me ha costado un montón de años de estudio, de entender, de, como siempre lo digo yo, de decir cosas coherentes y de tener algo para aportar. Eso, por supuesto, es el camino que todos tenemos que hacernos con responsabilidad y yo también siento una responsabilidad como persona de ayudar a todo el mundo a que pues hagamos una marca personal, dejemos una huella importante. Por eso yo soy ultra generoso con mis likes, con mis comentarios, porque sé que al final todos empezamos a hacer esta carrera y nos la vamos a hacer entre nosotros ayudándonos. Entonces, por eso digo, estoy en un sector difícil donde eso que acabo de decir de la generosidad de un like, eso es bien, bien, bien debatido y es, todo el mundo sí ve, pero pocos contribuyen. ¿Me explico? Y eso lo vas a empezar, y eso lo mapean hoy las redes sociales y demás, pero lo que digo es, de esto se trata, de personas como tú que hoy están abriendo un podcast para contarle a la gente con una visión desde otro lado. Sí, Entre comillas, aquí no estamos hablando de cómo vamos a facturar más, sino por el exacto. contrario, es cómo vamos a ser mejores profesionales, mejores personas y cómo vamos a obtener ese balance de vida entre tener la pasión de trabajar por algo que nos gusta, pero indudablemente también teniendo una vida equilibrada y sana. Y eso, por ejemplo, nosotros, ahí si quieres, me permites, voy abriendo la conversación hacia allá y es, una vez yo creo mi marca personal y trayendo un poquito de lo que hablábamos de antes, de educando a los abogados del futuro con el pensum del pasado, pues aparte de lo que hacemos muy bien nosotros en Pro Bono, también tenemos otros proyectos y otros programas muy interesantes en cómo hemos venido desarrollando la transformación digital. Tenemos una responsabilidad muy grande y es lo que nos ha enseñado la vida es traer la tecnología y ponerla per se no funciona. Entonces, de entender ese ecosistema que les mencioné desde el principio, de todo lo que hay que articular, tecnología, cultura, procesos, ganas, estrategia y todo eso que hay que articular para que todo funcione, pues por supuesto, pues cuesta y cuesta tiempo, cuesta esfuerzo y cuesta que se entienda. Por eso comunicar es tan importante. Pero nosotros hemos venido haciendo un trabajo bien interesante y es, nosotros al interior de Gómez Pinzón tenemos un plan semillero. Y ese plan semillero es muy interesante porque lo creamos para que los estudiantes de últimos semestres, de los 3 últimos semestres, vengan a vivir la vida en firma. Para que al final sepan si esto es lo que nos hemos soñado, si esto es lo que en el futuro queremos ser. Claro. Y creo que es muy interesante porque ahí es donde uno realmente, como te lo decía también, pues durante la carrera uno no sabe con qué se va a enfrentar en la Sí, realidad. sí. Nadie le ha dicho a uno que litigar es bien complejo, nadie le ha enseñado cómo interactuar con el cliente, nadie sabe que el cliente es complejo, exigente. Eso no se aprende en la academia, eso se aprende es haciendo. Y un poco ese programa lo que busca es, por supuesto, mostrándoles a los próximos o a los futuros abogados cuál va a ser su realidad. Y mucho de eso ha servido para decir, esto es lo que yo no quiero hacer, o por el contrario, esto es lo que me apasiona hacer. ¿Me entiendes? Creo que eso es muy valioso, ¿sabes? Más o menos también está enfocado en eso el podcast, ¿no? Por ejemplo, yo te decía al inicio, contar historias reales. Siento que el plan de un semillero es llevar a los estudiantes a la realidad también, tener un podcast que cuente historias Ujú. reales y no hablar de la ley 1000 para saber qué es lo que dice. También está basado en ayudar a las personas a encontrar como ese objetivo, esa meta, estar seguros de qué es lo que quieren. A mí me pasó, por ejemplo, yo hubiera querido que cuando, si hubiera estado en la universidad, hubiera existido un podcast, hubiera escuchado este podcast, porque realmente siento que es de mucho valor, siento que es de mucho valor la experiencia de otras personas para nosotros también saber que si eso nos va a gustar o no. Siento que el plan de semillero es sensacional también, se veía mucho en las universidades, pero de nuevo, plasmado un poco más en competencias. Por ejemplo, yo sí miraba que en otros países, creo que de hecho Colombia, en temas de competencias internacionales de derecho, habían planes de semilleros, preparaban a los futuros estudiantes que iban a participar en ciertas competencias para que a lo largo de esos 3 años de preparación, claro, cuando llegaran al día de su competencia, fueran sensacionales y ellos mismos se daban cuenta si les gustaba o no. Entonces creo que también eso trasladado a la profesión que vamos a pasar trabajando que alrededor de 30 años, depende de cada país, Depende. sería
terrible trabajar en algo que no nos guste, ¿no? Me encantó lo que mencionabas, eso tal vez para cerrar un poco ese capítulo, me encantó lo que mencionabas sobre lo difícil y complicado que es trabajar en esta profesión. Esto sí te debo mencionar que el episodio anterior creo que te va a hacer mucho clic porque hablaba con Nicole Fegali, ella es ingeniera y abogada. Entonces ella me contaba un poco de cómo ella logró integrar esas dos habilidades y ella me lo decía literal. Al final, estudiar derecho me daba cierta autoridad porque realmente entre los abogados solo ellos se quieren escuchar, ¿verdad? Ellos no quieren escuchar al de marketing, ellos no quieren escuchar al de sistema, ellos no quieren escuchar a nadie, solo entre ellos. Y de paso me dice, yo aprendí también en ingeniería otras herramientas, entonces al final tenía dos carreras que brindaban soluciones para distintos ámbitos y lo que hacía era unirlas y crear un kit de distintas herramientas y lograr tener un espacio en esa audiencia, ¿no? Entonces, claro, al final del día, pues ella está trabajando en el sector legal, Ah, tiene igual muchos temas de transformación, pero me gustaba lo repetitivo, ¿no? O sea, realmente el sector legal es muy difícil, aquí estamos muy acostumbrados a solo escucharnos entre nosotros y no escuchar otras experiencias. Yo lo he vivido, o sea, he estado en reuniones donde se nota esa como esa resistencia, ¿no? A las nuevas experiencias, a otros puntos de vista. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, tengo aquí anotados varios temas. ¿Sabes qué? Solo, Sí. solo déjame acotar algo importante ahí para hacer también, de paso, un muy mal chiste, pero no he tenido la oportunidad de conversar con Nicole. Pero claro, mis amigos ingenieros también saben cómo soy yo. Pero digo, un abogado es complejo, un ingeniero es ultra complejo, porque aparte de eso tienen su formación bastante estructurada y creo que Nicole se formó en dos escenarios bien complejos. Algún día querré hablar con ella para escucharla. Y como te digo, todo el mundo va evolucionando. Yo creo que todos somos más conscientes de que esa formación, entre comillas, muy rígida, pues no funciona en un ecosistema corporativo, para decirlo de alguna forma. Pero claro que mira lo que acabas de mencionar, que es muy interesante. Y es, dijo, me di una posición y tuve una oportunidad porque me formé como abogada, pero también me formé como ingeniera. Entonces, claro, es abogada, pues le ponemos atención, es ingeniera, pues me hago poner atención. A mí me tocó más difícil porque ni soy abogado ni soy ingeniero, entonces es más difícil la vida. Pero es muy interesante lo que dices. Y si quieres, solo quería hacer ese mal chiste, pero si quieres, vamos luego articulando un poco lo que nosotros sí hemos empezado a encontrar sobre cómo también vamos a contribuir en la formación de los semilleros hacia adelante y cómo los vemos. Pero adelante, que perdón, te interrumpí. No, de hecho quería quedarme en el tema de los semilleros ahorita, porque sí siento que la vida de firma es muy complicada. Quisiera saber un poquito cómo ha sido la experiencia de los semilleros, que si ya has tenido algún feedback de los estudiantes, qué creen ellos de las firmas, porque alguien me decía hace poco, cuando tenía esta idea de podcast y se me quedó muchísimo, yo le contaba así que voy a hacer un podcast, y le comentaba como algunas dudas que anduve en su momento. Y me decía, oye, pero ¿por qué tienes dudas? ¿Por qué tienes miedo? ¿Es temor a qué? Yo creo que eres joven y a veces creo que los jóvenes son los que tienen más cosas que aportar. Entonces me quedó mucho ese mensaje de vivimos en algo súper estructurado, pausa, darle espacio a los jóvenes. Entonces sí quisiera como saber qué es lo que dicen, otra visión definitivamente. Me parece chévere y solo dame la oportunidad y probablemente de decir algo impopular. Y creo que también es importante tener esa claridad. A ver, ¿qué es lo que pasa? Que estamos en momentos complejos de la sociedad y quiero arrancar entendiendo que hay un contexto diferente. Estamos en un momento complejo de la sociedad. Tenemos demasiado acceso a información, vivimos un poquito confundidos porque el acceso a la información también nos ha hecho reflexionar sobre si lo que hago genera valor, no genera valor, es sostenible en el tiempo, no es sostenible en el tiempo, y de confrontarme como ser humano y como persona. ¿Será que sí vale la pena hacer todo lo que yo estoy haciendo? ¿Será que sí? Me meto en un sector en el que me va a exigir más tiempo del que yo quisiera dar y nos confronta con muchas cosas. Y ya todo el mundo entiende perfectamente de qué contexto hablo. Y indudablemente el sector legal es ese espacio complejo que tú mencionas. No es fácil, pero no es fácil per se porque el sector de las firmas de abogados quiera hacerlo, sino porque también viene de una exigencia de unos clientes complejos con transacciones complejas, porque ahí se está jugando la vida compañías y cosas.
Y yo creo que, si tú me lo preguntas, sí el sector legal se está transformando, se está volviendo más eficiente, pero también hay otra realidad importante que me gustaría que todo el mundo tuviese claro y es que, pues, la esencia per se no va a cambiar. Es decir, si me necesitan un domingo a las 7 de la mañana, tengo que ir un domingo a las 7 de la mañana. Y como tú lo decías, es complejo y hoy me tocó hasta las 2 de la mañana, es hasta las 2 de la mañana, Sí, pero piensen por un segundo que yo creo que aquí es donde la cosa es importante y si quieres dejemos un paréntesis del tema del liderazgo para no dejarlo por fuera y es, indudablemente el socio tampoco quiere estar a las 2 de la mañana ahí sentado, sí, seguramente quisiera estar en su casa con su familia, solo que el concepto per se de los proyectos y de lo que hay que hacer me lo exige. ¿Me explico? Entonces, al final, para redondear, tenemos que tener claro que este sector va a cambiar, pero no va a cambiar su esencia. Que esto va a requerir de pasión y digamos de tiempo y de esfuerzo que en otros sectores no necesariamente pasan ni nos exigen. Y esa es la primera claridad y por eso mucha gente dice, esto sí lo quiero vivir, pero por una cosa importante, porque encuentra un propósito y una pasión de hacer lo que hace. Y ahí eso de levantarme a las 2 de la mañana o quedarme hasta las 2 de la mañana es un esfuerzo, pero lo hago con una motivación intrínseca. claro. Y tiene Ese es un sentido. concepto muy lindo, porque digo, cuando yo tengo una motivación intrínseca, el horario no importa. Y no importa es porque tampoco, por supuesto, simplemente tengo que matarme trabajando. No, 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 eso hay que equilibrarlo, pero hoy me tocó, lo hago y lo hago con motivación y entiendo que tampoco puede ser el común. Pero, ¿qué es lo que ha venido pasando? Y déjame contarte un poco qué ha pasado, que es con esa claridad de que esto no va a cambiar sustancialmente. El programa Semillero estuvo, digamos, concebido para eso. Vengan, vengan, vivan la vida de experiencia de firma. Es un proyecto muy interesante y es que tienen que desarrollar un programa, por supuesto, entre lo académico y la realidad. Son semilleros que están involucrados en proyectos directamente con clientes, que viven la vida de firma, que saben que es presentar un documento, que es hacer una investigación, cómo hacer una traducción, cómo apoyar, digamos, todo el servicio y por eso viven la vida de firma, es decir, sienten, entre comillas, la presión. Pero mira que hace poco tuve la oportunidad de estar en la entrega de resultados del último año y salen unos resultados muy interesantes y nosotros tenemos, por supuesto, estudiantes de octavo, noveno y décimo semestre, ¿sí? Y cada semestre estamos involucrando nuevos Ok. talentos y por supuesto el de décimo toma la decisión de salir y se va o se queda. Pero mira, lo interesante es que más del 85% de los que vienen haciendo su carrera se quedan en la firma. Entonces, mira, si hay un interés de participar y estar ahí, porque lo que están viviendo y de lo que se dieron cuenta es que les gusta. ¿Por qué? Porque potencialmente encuentran un propósito y una pasión y se quedan. Muy pocos se van. Entonces Claro, es una estadística interesante sí. de, bueno, sí, esto fue lo que me gustó. Ahora bien, hagamos paréntesis ahí interesante y ya hemos encontrado nosotros, desde gestión del conocimiento e innovación, en el cual nosotros si pensamos que este plan semillero es el futuro de nuestros próximos abogados, porque la gran mayoría, por no decirlos todos, se quedan, yo también tengo una responsabilidad de formación de esos abogados del futuro con todos los temas de transformación del sector legal, del futuro Claro. legal, de nuestros servicios. Entonces ahí empezamos a hacer ya unos trabajos colaborativos y aparte de que vienes a hacer tu carrera de semillero, vienes a involucrarte en nuestros proyectos de innovación para que comprendas cómo se transforma el sector jurídico, el servicio jurídico y cómo se empieza a trabajar con equipos multidisciplinarios para que luego cuando ya seas medio, junior, senior o socio, te acuerdes de que estuviste en proyectos de transformación digital, apalancaste nuevas cosas y que ya me vas a exigir por el contrario cuando seas grande de que esto lo hagamos cada vez mejor. Entonces esa es nuestra semilla de apostarle a que vengan a vivir la vida de firma, vivan la presión del cliente, vivan la presión del día a día, pero que también están apoyando temas de transformación digital porque lo van a entender desde una óptica completamente diferente, porque van a trabajar con nosotros a apoyar todo esto y a entender el porqué de las cosas. Entonces eso es fundamental. Sí, de hecho creo que ahorita mientras me contaba, yo creo que los estudiantes están viviendo el sueño, el gran sueño, porque sí siento que semejante experiencia tiene un valor magnífico. Realmente ellos cuando salgan de la universidad van a tener una experiencia full. El hecho de que ya estén involucrados en procesos de transformación, siento que ahí es donde está también el verdadero valor. O sea, son como varios factores, ¿verdad? El tema de vivir dentro de la firma, digámosle de alguna manera,
Sí, sí, sí. Tener la experiencia y vivir proyectos de transformación en el día de hoy, tener como ese chance de, ok, vamos a vivir proyectos de transformación, digamos, al suave, como para ir abriéndonos caminos, aprendiendo qué es lo que tiene que hacer. Ahora cambiamos un poco el rol y pasemos al otro. ¿Qué tiene que hacer el líder? ¿Qué debería de mejorar? Bueno, varias cosas, y perdón que a veces me pongo romántico con los temas, pero es porque esto definitivamente me apasiona. Hay una frase que seguramente ustedes ya habrán escuchado sobre esto, pero creo que uno enseña más de lo que no enseña que de lo que enseña. Y eso, pues finalmente lo que busca es, yo enseño más con el ejemplo que sentarme a enseñar algo per se directamente. Entonces, eso es fundamental. Entonces, un poco, ¿qué debe hacer ese líder, digamos, ya sea socio? Y aquí hay otra cosa importante que quiero resaltar y es que nosotros concebimos que el liderazgo solo está arriba y ese es el error que cometemos. Por eso te digo, uno enseña más de lo que no enseña que de lo que enseña, pero dos, no solo hay líderes arriba, Claro. todos deberíamos ser líderes. Y justamente esto sale de todo lo que voy estudiando y analizando, pero hay un libro muy interesante sobre el líder que no tenía cargo. Y es un libro muy interesante porque muestra cómo cada uno de nosotros puede liderar. Al final, un poco lo que yo creo que puede estar pasando es que si yo me siento en la capacidad de liderar, yo lidero a mi colega, yo lidero a la persona que trabaja todos los días, yo lidero a la persona con la que saludo todos los días, pero lidero con propósito. Entonces, te contaba del libro que me parece muy interesante si todos lo quieren ver, del líder sin cargo, porque es una parábola de cómo realmente uno desde cualquier posición puede ejercer un liderazgo. Pensar diferente y comunicarlo hace que mis pares, mis subalternos, mis jefes y demás, si lo llamamos de esta forma, empiecen a ver que hay algo. Y eso indudablemente genera una cultura muy importante. Entonces, el liderazgo, por supuesto, entendiendo, como lo mencionábamos, y que me parece importante que es, pues uno evidentemente enseña más de lo que no enseña que cuando enseña. Y eso todo el mundo lo debe tener claro porque al final ahí es donde empieza a funcionar. Entonces, si me lo permites, solo para ir dando ya contexto de la respuesta más puntual, es el sector legal en medio de su transformación, donde yo creo que realmente está el futuro, es en darle a conocer a los clientes las necesidades que ellos tienen. Tú, por tu experiencia, lo sabes, muchas veces el cliente no sabe ni qué necesita. Él Sí. no se da cuenta de lo que necesita ni de lo que va a necesitar, mucho menos. Y no sabe cómo resolver lo que tiene hoy. Pero sí somos nosotros los llamados a mostrarles cómo entender lo que necesitan, cómo con lo que necesitan creamos productos apalancados en el sector, digamos, en tecnología, ofreciendo un servicio jurídico. Desde el liderazgo hacia abajo, empezar a dar oportunidades a todo el mundo para que puedan participar en estos proyectos, que era lo que hablábamos con los semilleros, y es, creo que es una gran oportunidad de liderazgo lo que está haciendo Gómez Pinzón con darle la oportunidad a los semilleros de participar en proyectos de transformación digital, y tú lo decías y lo valorabas mucho, y es tener esa oportunidad de estar ahí, de pensar diferente, es muy valiosa. Entonces estamos dando Claro. oportunidades integrales. Vengan a vivir la vida, pero también participen en esto que va a ser el futuro. Sí, esa es la forma en la que nosotros lo entendemos. Y por supuesto, de darle la oportunidad a que todo el mundo se sienta con la tranquilidad de liderar. Y eso lo único que hace es que genera cultura, pero aparte de generar cultura, me da una motivación y encuentro un propósito. Con eso es el éxito, he dicho. Me encanta y creo que la frase final es como también una muy buena idea para ir concluyendo. Me quedo muchísimo con algunas frases que has mencionado y tal vez voy a hacer una recapitulación de varios momentos de la conversación. El tema de ser un abogado más integral, no solo saber derecho, sino habilidades blandas, en comunicación, tener equipos multidisciplinarios definitivamente. Algo que me encanta y que conversábamos hace unos días previo al podcast, la generosidad. Creo que en nuestro mundo hace falta mucha generosidad, tanto darle un like a un comentario, a una publicación en LinkedIn, pero si damos like en Instagram, ya sabes. Pero cuando es algo profesional, no, ahí como que me quedo atrás. Entonces creo que esa es una muy buena práctica, o sea, ser generosos, encontrar nuestra pasión, que es parte de lo que mencionabas al final, encontrar nuestra pasión si vivimos experiencias que nos hacen crecer, pero que además nos demuestran que nos gusta y que no, y de lo que nos gusta, encontrar nuestra pasión, creo que ya es un ganar-ganar, y creo que ahorita Gómez Pinzón
está apostando a ello, realmente está ganando en implementación de transformación de tecnología y aparte preparando a los futuros abogados que el día de mañana se quedan en Gómez Pinzón o se van, pero no importa, al final del día ustedes hicieron ese ejercicio, ¿no? De cómo es preparar, de cómo es plantar esa semilla. El tema de marca personal, no abordamos mucho ahí, no ampliamos tanto las ideas. Tal vez en otro episodio lo ampliamos muchísimo más. Realmente ya estamos creando los abogados del futuro. O sea, ya el futuro lo estamos viviendo. O sea, lo que pensábamos que el día que hace 5 años no íbamos a tener en el mundo legal, ya lo estamos teniendo ahorita y todo lo que falta. Así que con esto quisiera concluir preguntarte cuáles son las 3 palabras o la frase final con la que te quedarías de este episodio o que quieras transmitir en pro de la transformación digital y de la transformación de la práctica legal. No sé si vaya a lograr decirlo en 3 palabras, porque pues al final En una es frase. en una frase, pero de verdad creo que quiero agradecerte por el espacio, por tener la valentía de hacer esto, de crear este escenario con el ánimo de comunicar y creo que esa es de la generosidad que veníamos hablando. Para cerrar, sí me parece importante que todos entendamos que el futuro de la profesión legal está en normalizar el consumo de servicios jurídicos a través de medios digitales y de que ese servicio se preste con equipos multidisciplinarios y entendiendo la realidad del sector en el que trabajamos, también buscar un propósito, porque eso es lo que nos va a mantener acá y nos va a permitir prestar un servicio de alta calidad. Gracias, Fabián. Con eso terminamos nuestro episodio. Te agradezco muchísimo la honestidad, tu generosidad también de regalarme parte de tu mañana y de unirte y sumarte a este proyecto. Muchísimas gracias. Bueno, no, ustedes gracias. Chao, gracias.